Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado de Historias y Relatos, aquí en compañía de nuestro queridísimo Masterclass de Duendología, Cholito. Esta es la reflexión 68, antes del trueno. Acabo de caer una tormenta épica, pude sacar un video corto, fue una purificación poderosísima. Y eso es espectacular. ¿Qué hay antes del trueno? El relámpago. Pero antes del relámpago, ¿qué hay? El rayo. Y antes del rayo, la formación de la tormenta, la nube, que está acumulando energía, que se está cargando de potencia, poder, fuerza, que toma ¿de dónde? De la tierra, de los elementos, de todo lo que nos rodea, de todo aquello que constituye la energía vital de un planeta vivo. Y esa es la lección que nos da nuestra amada Tierra. Porque ¿qué pasa después de la tormenta? Ella se va alejando. ¿Y qué deja detrás? Un aire totalmente ionizado, cargado de ozono, y la Tierra nutricia en nitrógeno. El oxígeno sube a niveles muy altos y se limpia todo. Es una lástima que muchas personas, cuando se ponen a ver caer una tormenta, se llenan de aprehensión, miedo, aburrición, ingratitud y una cantidad de cosas donde, qué cosa, qué pereza, esto y lo otro. Y por lo general, esa actitud frente a las tormentas es la misma o similar cuando estamos ante dificultades, ante esas tormentas de nuestra vida. Y se nos olvida entender qué había antes de la tormenta. Y sobre todo, saber que lo que viene después de la tormenta es la calma. Y la calma es la que nos lleva al discernimiento, a la comprensión de todo aquello que nos rodea sin caer en la emocionalidad, en las pasiones, en los prejuicios o en las polarizaciones. Ayer me preguntaban ¿por qué es tan importante la paz? Y yo respondía, porque la paz, cuando estás en paz, no hay poder sobre esta tierra que te perturbe. Pero ¿cómo se logra la paz? Y la misma naturaleza nos lo enseña. Sabiendo manejar, sabiendo descargar y sabiendo dosificar nuestra fuerza interior. Pero para llegar a eso necesitamos hacer un trabajo muy profundo de autoanálisis, autocrítica, sin juicio, en donde nos debemos observar qué es lo que hay antes de la tormenta, cómo estoy ahí, qué es lo que hace de que yo me suma en esa violencia de la tormenta.
¿Qué es lo que contribuye a que sea parte de eso? ¿Qué es lo que detona esa tormenta en nuestras vidas? A mí me gusta siempre hablar desde mi propia experiencia personal. Todo lo que yo planteo acá en el canal ha sido de mi propia cosecha, de mis propios aprendizajes, de las enseñanzas que me ha dado la vida, algunas muy, muy duras, en la que he sobrevivido a tormentas muy potentes y en donde he llegado a la conclusión que la gran mayoría han sido causadas por mí mismo y que son llamados de atención, aprendizajes. Son dentro de la ley del magnetismo, que forma parte de los principios básicos que constituyen el karma. El karma no es castigo, el karma es enseñanza, aprendizaje, que está correlacionado con la ley de causa y efecto, con la ley de corresponsabilidad y con la ley de magnetismo. Atraes lo que generas. Entonces, el karma nos sirve de lección. Y sobre todo de enseñanza, no es castigo. Y cuando uno asimila la lección, asimila la enseñanza y se da cuenta con valentía de que muchas causas son originadas por uno mismo, de esas situaciones en las que nos estamos viendo abocados o enfrentados, entonces viene el Dharma, la calma, la satisfacción de haber superado algo, pero sobre todo el aprendizaje y la resiliencia de podernos levantar de nuestras caídas, de podernos sobrellevar después de nuestras tormentas y poder disfrutar de la calma y sobre todo de los tesoros ocultos que casi siempre hay después de una tormenta. Los arcoíris, el cantar de los pájaros, la naturaleza se siente más fresca, hay más aire, el agua fluye, todo se ha limpiado. ¿Qué causa estragos? Sí, porque hay consecuencias en nuestros actos y debemos asumirlos, pero no con culpa o con juicio, sino con la claridad mental de poder asumir y poder reparar cualquier cosa que hayamos hecho mal. Eso lo aprendí de Cholito. Entonces, todo lo que yo planteo acá en el canal siempre viene de mis propias experiencias. Yo no le copio a nadie, no le plagio a nadie. Y si algo que yo comparto está equivocado y hay argumentos y hechos que lo sustenten, yo corrijo, reconozco y reparo y continúo, siempre tomando lo mejor. Yo no me caso en paradigmas, sobre todo errados, y no me quedo en medias verdades. Como humano voy creciendo y no soy infalible. Por lo tanto, siempre estoy sujeto a revisión y el primero que revisa soy yo mismo. Y voy cambiando y evolucionando. Eso es lo hermoso de ser. Entonces, me gusta usar ejemplos de mi propia vida. Esta mañana estaba en una cita médica. Una de las cosas que tiene el Asperger es que no nos damos cuenta de cuando nos subimos como una efervescencia y nos molestamos de una manera que la gente se da pánico, entran en shock, pero uno no es consciente de eso hasta que alguien te lo hace ver. Yo soy uno que puedo tener un genio muy fuerte y subirme de una manera brutal, pero al momento me bajo y estoy otra vez calmado. Es como esas olas solitarias que vos estás en una playa tranquila, cristalina, hermosísima, y de momento a otro te cae una ola brutal y usted, ¿de dónde salió? Lo mismo pasa con alguien como yo. Y hubo una situación muy incómoda, una persona
esa falta de humildad en las personas, en la arrogancia de creer que porque está pagando por un servicio, cree que tiene el derecho de tratar mal a las personas. Trata mal a las dos auxiliares que estaban en recepción recibiendo todo lo que una persona va y entrega para ingresar a un servicio. Y el tipo haciendo comentarios desobligantes, soeces, incómodos, alzando la voz, tratando de hacerse notar. Y obviamente yo callado. Me tocó el turno, ellas me atendieron bien, pero estaban desestabilizadas por la actitud del tipo. Pero ellas trataron de guardar la compostura. Yo, bueno, entré, tuve la revisión, salí y me senté a organizar los papeles cuando este señor viene con alguien de atención al cliente y empieza a decir en voz alta cosas que no eran ciertas, que ellas lo habían tratado mal, que lo habían engañado, que lo habían desorientado, que se habían aprovechado de su condición y una cantidad de cosas. Obviamente yo tengo una particularidad, ante una injusticia yo no me quedo callado. Si hubiera sido cierto, pues sí, me quedo callado. Que chupen, pues, como decimos acá en Colombia, por bobas. Pero no, este no era el caso. Ellas han sido muy amables, entonces este señor está diciendo algo que no es cierto. Entonces yo digo, señor, usted está mintiendo. Eso no es cierto. Usted antes las trató mal. Aprenda a respetar las personas. Y obviamente el tipo se metió con el que no debía. Y viene y me increpa, me abre los ojos, me alza la voz y pretende tratarme de la misma manera como trató a estas niñas. Y hay momentos donde uno no está de humor. Por muy zen que uno se ponga, por muy kumbaya, uno es humano. Entonces, este señor viene y me abre los ojos, me alza la voz, me trata de tratar mal. Yo inmediatamente lo detengo. Y le digo, a mí me respeta. Usted no me va a tratar igual a estas niñas. Respete. La cosa subió, el tipo me desafía y desafortunadamente yo también le respondí el desafío de que cuando quiera, afuera si quiere arreglamos las cosas. Eso estuvo mal, pero en ese momento de efervescencia uno está en esa situación, acalorado. Y usted dirá, ay, Richard es así, ay, qué cosa tan impresionante. Sí. La gente cree que tener Asperger es, ay, tan lindo el niño, tiene cara de bobo. No, tenemos un temperamento muy fuerte. Y si hay antecedentes, peor todavía. Y yo soy una persona que cuando hay situaciones que me descompensan, me sacan de mi centro, yo tengo un nivel de resistencia que incluso puede superar, y no lo digo por ego, lo digo por hechos, yo puedo llegar a superar el nivel de tranquilidad de cualquier persona por muy zen que sea. Y llega un punto donde libero la tensión. Obviamente yo no agredo físicamente a las personas, tampoco llego al punto de usar malas palabras, pero sí cambio la actitud, me pongo extremadamente fuerte y una voz muy potente y digo las cosas en un tono muy fuerte. Llevo 3 días en un estrés porque se reventó un tubo de agua, porque se ha presentado unas situaciones con el banco y unas cositas por aquí y unas cositas por allá. Y he tratado de estar lidiando y conciliando, y sobre todo con algunas personas que por su falta de civismo no piensan en el bienestar de los demás sino en su propio beneficio. Entonces genera roces y uno trata de ser mediador y toda esa vaina fue acumulándose. Y aparte de eso, pues mi estado de salud, tengo una situación en mi espalda y normalmente cuando estoy estresado la columna se me comprime y obviamente hay un dolor y tengo un umbral del dolor muy fuerte. Tan fuerte es que yo, como anécdota, anduve un mes con la mano fracturada y yo no me daba cuenta del dolor hasta que la vi como hinchada y con un morado grande. Y yo, ¿esto qué pasó? Y me diagnosticaron una fractura de varios huesos acá.
Entonces tengo un umbral de dolor muy alto. Entonces, claro, imagínense en el dolor que estaba aguantando y obviamente todo eso va sumando y veo un acto de injusticia y claro, reacciono. Pero no me estoy excusando y tampoco me estoy justificando y mucho menos victimizando. Les estoy contando algo para que les sirva de referencia para algunas personas que de pronto se castigan mucho cuando cometen un error. Somos humanos, no somos infalibles y hay momentos, situaciones donde tienes tus caídas y eso no te hace menos y no te hace mala persona. Antes, por el contrario, muestra tu humanidad. Eso sí, uno tiene que tener control y si has hecho algo indebido, pues hay que hacer las correcciones pertinentes. Y de esa manera uno va creciendo y madurando. Y sobre todo sanando y evitar que ese karma luego se te venga multiplicado en el aprendizaje para que tengas que aprender por una vía más difícil. Entonces uno tiene que sentarse. Ahí está la clave del guerrero. Entonces, cuando uno está en medio de una tormenta, hay personas que pasan por crisis emocionales muy fuertes, divorcios, la pérdida de un ser querido, una discusión muy fuerte con alguien que amas, un problema en tu trabajo, un compañero envidioso, una persona que te maltrata, alguien que viene y te insulta, vas manejando, te cierran. Hay muchas cosas que van sumando y acumulando y si usted no las expresa, si usted no las libera, se convierten en la tormenta. Y ahí sí se libera todo eso para que la energía de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de todos los cuerpos que tenemos, sutiles y energéticos, mental, físico, búdico, eléctrico, magnético, todos esos cuerpos, se descargue de eso dañino que te está fastidiando, que no te deja dormir, que te está llenando de cortisol, que el cortisol se forma en las glándulas renales junto con la testosterona y ¿cómo es la testosterona? No, con la adrenalina, perdón. Entonces imagínense, cortisol y adrenalina y esa combinación es baba. Entonces explotas. Y hay personas que son muy pasivas y se guardan todo y se enferman. Y al enfermarse, le echan la culpa al sistema, a la alimentación, a los medicamentos, ataques, brujerías y una cantidad de vainas. No te observas, respiras mal, tienes malas posturas, andas gacho, te sientas mal, te alimentas mal, no te hidratas adecuadamente, no te cuidas, porque nosotros damos por hecho que el cuerpo está ahí y listo, y te enfocas más en cosas que crees que son importantes cuando en realidad no lo son. ¿Cuántas personas se sacrifican trabajando para una empresa, para una oficina, para un negocio, para algo, y terminan deshechos física, emocional, espiritual, energéticamente, y los reemplazan por alguien más joven, te dan una liquidación y chao? ¿Y quién se va con toda esa carga, con todo ese dolor, con toda esa destrucción física? Usted. La empresa no te va a agradecer lo que hiciste, te va a reemplazar por otro más joven y que menos se queje. Habrá algunos que tendrán la suerte porque se destacaron mucho y sobre todo por la característica humanista de pronto de propietarios que son los directos jefes tuyos, gente que sabe lo que cuesta sacar adelante una empresa, que de pronto te felicitan, te dan el premio, te despiden con honores, pero son contados esos casos. La gran mayoría de las personas pasan sin pena ni gloria por las empresas, porque son grandes organizaciones, son miles de empleados y usted es uno más, un número. Muy diferente si estás en un pequeño café, en un pequeño restaurante, en un pequeño bar, en negocios pequeños donde el jefe está contigo trabajando y juntos pasan buenos y malos momentos. Pero cuando nosotros le dedicamos tanto a cosas externas,
al final las cargas, esa cosa que se acumula en uno, esa efluvia, termina envenenando tu cuerpo, generando cánceres, generando depresión, generando problemas renales, que es lo más frecuente, generando problemas de estrés, contracturas musculares y situaciones de conflicto familiar. Y eso empieza a sumar y llega un punto donde usted está en una sin salida, en donde usted solamente ve enemigos por todos lados, ve brujería por todos lados, ve cosas horribles por todos lados, y usted no cae en la cuenta que la raíz de todo eso es usted, en la mayoría de los casos. Y en otras, usted es copartícipe, y en unas pocas más, muy de malas, a uno se la tiraron toda, y uno sin haber dado motivo, simplemente porque hay gente así. Pero igual, estás en una situación donde, dependiendo de cómo tengas el nivel de conciencia y sobre todo el nivel de frecuencia relacionada con tu autoestima, eso te va a afectar. Entonces, cuando usted no se expresa, cuando usted deja que esa tensión se acumule, eso termina descargándose en personas que no se lo merecen y terminan pagando los platos rotos por justos pecadores, personas que no tienen nada que ver en el rollo. Por eso es que yo aprendí, y a veces tengo que asumir las consecuencias de eso, aprendí que cuando empiezo a acumular tensión la tengo que liberar. Porque si no, no solamente me enferma, termino descargándome con personas que no tienen nada que ver. Y trato de buscar la manera de descargarla, sea haciendo deporte, sea haciendo alguna actividad, pero sobre todo sacar eso. Y a mí se me dificulta hablar. Entonces no soy muy expresivo. Entonces a veces las personas me ven como que le pasará a Richard, pero no me preguntan. Y si me preguntan, simplemente es por preguntar y yo no respondo. Ah, no, todo bien. Pero por dentro estoy en una tormenta. Y sobre todo por el tema de que las personas con Asperger normalmente desarrollamos depresión. Y por la cantidad de energía que yo manejo y por el nivel tan alto de sensibilidad que tengo, son de esas, digamos, precios, costos que personas sensitivas debemos asumir y, entre comillas, cargar y pagar por ser diferentes. Y sobre todo alguien como yo con las características mías. A nivel de Asperger, yo proceso la información con un nivel de intensidad 8 veces superior al de una persona promedio. Ahora imagínense el nivel de sensibilidad intuitiva que yo tengo, el nivel perceptivo, el nivel de mi inteligencia, el nivel de esa intuición y esa habilidad de poder ver más allá, de estar siempre observando. Eso es algo que no te genera realmente un bienestar. Yo desde pequeñito esto lo he vivido y lastimosamente sin recibir la comprensión de las personas. Eso te hace solitario. Entonces, cuando encuentras la manera de expresarte, a veces lo haces de formas que la gente tampoco lo entiende. Y no es porque uno busque que te entiendan o encajar en el sistema. No, es nuestra manera, mi manera de tratar de liberar presión. Entonces, yo me dediqué a la pintura y era para eso, liberar tensión. Me dediqué a montar bicicleta extrema, haciendo downhill, ciclomontañismo, montañismo, caminatas extremas, natación, rugby subacuático, buceo, siempre buscando algo para liberar esas tensiones, porque muy pocas veces yo podía hablar. Y eso, a pesar de mi resistencia física y todo eso, fue lentamente generando situaciones que me fueron debilitando y enfermando. Pero nunca le eché la culpa a que me estaban haciendo brujería. ¡Oh, qué terrible! No. Simplemente demoré, pero logré entender que la principal causa de todo eso era la manera como yo manejaba las cosas. Entonces,
Por eso es que es necesario que ustedes entiendan que ante lo que está sucediendo, la Tierra, vamos a hablar desde ahí hasta nosotros como individuos, la Tierra por milenios ha cargado en sus cuerpos sutiles, entre ellos el bajo astral, que forma parte del cuerpo sutil de la Tierra. Y ojo, el astral es algo que está en lo que llamamos en una no dimensión y forma parte de lo que llamamos la cuarta dimensión. Pero ahí no hay una contradicción. Hay que entender que la cuarta dimensión es un rango de frecuencia vibratoria determinada que abarca todo el universo de materia en ese rango de cuarta dimensión, así como lo hay en todo el universo, quinta dimensión, sexta y así sucesivamente. Entonces, en esa cuarta dimensión está el astral, y en sí mismo el astral no es una dimensión en sí misma, forma parte de la cuarta dimensión y constituye, en cierta manera, un componente en donde aquellos cuerpos sutiles de toda forma consciente, inteligente, viva, toda forma de existencia, porque cuando vamos a hablar de vida no solamente se limita a las formas de carbono biológicas, hay muchas formas de vida. Los cristales son seres vivos. Una roca está en cierta manera viva. Las estrellas, los mares, la tierra, en cierta manera están vivos. Entonces, todo eso, sus cuerpos sutiles están en una especie de espacio, digámoslo así, se lo podemos llamar así, temo equivocarme, pero es para que nos entendamos, en donde el astral es esa parte etérea, en cierta manera, donde las energías son sutiles, pero no quiere decir que sean ligeras. Las hay muy densas, como pasa en el bajo astral, o muy volátiles en el alto astral, ¿no? Entonces, la Tierra, en ese componente sutil, tiene su astralidad, una especie de cuerpo en el astral. Y ahí se va acumulando todas las experiencias que como planeta, como logos planetario, va acumulando a través de su evolución y lo va transmutando a través de la depuración que ella misma utiliza para autolimpieza, a través de los cristales, a través de lo que es el núcleo de la Tierra, a través de lo que es el manto, y libera presión a través de los volcanes, a través de las tormentas, a través de lo que tiene que ver con los cambios de las corrientes submarinas, con los terremotos. Todo eso forma parte de un ciclo natural dinámico en un sistema cerrado como es la Tierra. Y a nivel energético, en el plano astral, ese cuerpo sutil de la Tierra que está en el nivel astral se va cargando de energías que, si no alcanza a limpiarla la Tierra, se le van acumulando. Entonces, cuando hubo el atrapamiento álmico por parte de estas entidades recesivas llamadas arcontes o Sopat, empezaron a manipular las energías del planeta y de los seres vivientes que habían en él, refugiados, ocultos en esas zonas densas del bajo astral de la Tierra. Y eso lo hicieron en todas partes donde hay astral. Es que el astral es como les explicara, el astral es como cuando pones un lienzo y tiras templado, ¿no? Un lienzo así, y tiras, por ejemplo, una bolita, y la bolita forma una especie de curvita ahí, una especie de protuberancia, ¿no? Entonces los cuerpos sutiles de toda forma ocupan digamos, una especie de espacio en el gran macro astral, que está en todos los rangos, ¿no? Y forma parte de lo que conocemos como la cuarta dimensión. Ustedes miran, entonces en la sexta dimensión no hay astral. Ahí sí me corchan, porque yo tengo entendido que el astral solamente funciona en la cuarta dimensión. Más allá son lo que llamamos las zonas sutiles y los etéreos. Las zonas etéreas, donde está lo que llamamos el éter. Pero ya como astral, la cuarta dimensión tiene esa parte, ese componente, donde esas energías se mueven y fluyen.
Ahí me perdonan de pronto mi ignorancia en ese tema porque es algo que casi no le he prestado atención. Pero el punto, para no perderme y no extenderme, es que la Tierra, sus cuerpos sutiles, el más sutil de la Tierra, el más, digamos, que está relacionado en la parte astral, se va acumulando energías densas, que de acuerdo a su nivel de densidad se van estratificando, como las capas de una cebolla. Y estas entidades recesivas ahí se ocultaron. Por eso es que no fueron identificadas y vistas inicialmente, y se creía que la causa era otra cosa, pero en realidad cuando se descubrió que eran estas entidades, la cosa cambió. Pero el punto es que estas entidades empiezan a manipular las energías y no permiten, boicotean, sabotean la depuración natural de esas energías densas, porque a su vez les sirve de alimento a ellos. Y empiezan a generar situaciones, malestares, para producir más esas densidades cargadas de manera muy densa. Y eso se convierte en una especie de sustancia que se conoce como la efluvia. Entonces, en el caso de los seres humanos, estas entidades empezaron a manipularnos, y los pensamientos negativos, las ideas negativas, las palabras negativas, las acciones negativas, las acciones y las intenciones negativas. Ojo, aquí hago una claridad. Negativo, no me estoy refiriendo al tema de las polaridades positivas y negativas, estoy hablando en el aspecto, digamos, no correcto, negativizado, de nuestras acciones, decisiones, pensamientos y acciones. Entonces, eso genera una carga que se va acumulando en el bajo astral planetario. Y ahí se alimentaban estas entidades. Y nosotros fuimos contaminando los cuerpos sutiles menores nuestros. Entre ellos está el cuerpo físico, y se fue generando un círculo vicioso que empieza a contaminarte y a generar una efluvia. Entonces la Tierra se empezó a cargar densamente en el bajo astral de toda la porquería que nosotros hemos producido a nivel mental, psíquico, y a través de nuestras acciones y a través de todo lo que hemos hecho de manera incorrecta durante siglos y milenios, así haya sido manipulado por estas entidades recesivas. Igual, eso fue acumulándose en el planeta, y la Tierra ha tratado de limpiar eso, al punto tal que se ha estado sacudiendo para limpiarse. Y esos sacudones han generado situaciones donde a nosotros nos ha afectado, porque ella se está tratando de limpiar. Como se acumuló tanta efluvia, tanta densidad recesiva en los bajos astrales de la Tierra, ella pidió ayuda. Y esa ayuda se sumó a los que pedimos la ayuda también hacia las altas esferas. Y se inició un plan para poder depurar y hacer algo al respecto, tratando de evitar al máximo los daños colaterales y las afectaciones que puedan lastimar todas las estructuras de conciencia viviente que hay en un planeta como la Tierra, tan afectado por eso. Y eso no es sencillo, sobre todo porque nosotros estamos conectados con la Tierra y todas las formas vivas están conectadas con la Tierra. Entonces, hacer una limpieza, no, eso es simplemente limpiar y hágale, no. O como hacen esa gente irresponsable que se fueron allá a echar garrote en el bajo astral. Eso genera un efecto de reacción, un efecto que les va a llegar a ellos como consecuencia, como un efecto de onda, pero también nos está afectando a todos nosotros. Entonces, la idea era evitar que la Tierra, al punto límite al que llegó, se fuera a sacudir, ocurriera un gran cataclismo. Entonces empezó a hacer un proceso en donde a través de las tormentas solares se fue removiendo a las entidades arcónticas y a esas entidades muy malignas, y se empieza a tratar capa por capa, a ir limpiando. Yo he utilizado aquí siempre el ejemplo de un derrame de petróleo, donde los socorristas, los rescatistas y voluntarios, cuando cogen un pajarito, una gaviota, un animalito, todo vuelto nada con ese petróleo, pues primero tienen que lidiar con el animalito que en pánico no se quiere dejar coger, hay que cogerlo sin lastimarlo, y aún así a veces los lastiman, así no querás lastimarlo.
Lo que está pasando con la Tierra, ese es el mejor ejemplo que les puedo dar a ustedes para que entiendan lo que está ocurriendo. Los seres de luz tratan de manera muy amorosa y pero firme de coger, digamos, a ese animalito, esa gaviota, esa foquita toda sucia, llena de petróleo, que vendría a ser la efluvia, y esa foquita, esa gaviota vendría a ser la humanidad, y los seres de luz tratan de no lastimarla, pero tienen que tenerla firme para poderla limpiar capa por capa, pluma por pluma, centímetro a centímetro. Y fuera de eso, limpiar una playa, piedra por piedra. Yo he visto los trabajos de voluntarios que van a zonas de derrame de hidrocarburos. El camello, el boleo, es una cosa impresionante lo que tienen que hacer ahí. Ahora imagínense a nivel energético para que vengan estos sinvergüenzas dizque que se van al bajo hasta dizque a dar machete, dar garrote, dizque la entidad es allá. Ay, sí, hay que destruirlas, hay que cortar cabezas, No tienen la capacidad ni el nivel para hacer ese trabajo. Por eso es que hay seres especiales que están haciendo ese trabajo, porque requiere mucho amor, mucha firmeza y mucha compasión, algo que esa gente ha demostrado que no tiene. Entonces, se hace ese trabajo amoroso, capa por capa, para que la Tierra no haga ese sacudón y ese cataclismo nos lleve a todos generando otro bucle que haría que se vuelva más denso eso. Entonces se mandaron tormentas solares, fulguraciones solares, o sea, cosas que llegaban a la Tierra y empezaron a limpiar capa por capa. Se empieza a mover y a activar gradualmente y a liberar sutilmente la presión del planeta a través de erupciones volcánicas, grandes terremotos, grandes huracanes, los que son naturales, ojo, no los otros por ahí, ya me van entendiendo los que ya saben, listo. Entonces, es un proceso que es largo, dispensioso y que lleva, entre comillas, tiempo. Y afecta a los seres que están involucrados en eso. Es frustrante, por ejemplo, estos seres de luz que han estado trabajando en el bajo astral, ver cómo llegan esta gente en su ego, que creen que están haciendo el bien, pero es un ego espiritual disimulado, a hacer lo que hacen allá y todo el trabajo. Y aún así tienen tanto amor que procuran que estos irresponsables no se vean afectados y a su vez procuran volver a restaurar lo que se haya afectado y continuar sin perder el ritmo, el trabajo. Pero la carga aumenta para ellos, porque son seres tan especiales los que están trabajando en el bajo astral. Gente que, lo dije aquí hace ya unos años y esa gente no lo entendió, y por eso es que hubo tanta gente que se fue del canal acá echando las pestes que echaron en contra mía. Se requiere gente compasiva, amorosa y firme y paciente. Pero claro, eso tiene sus consecuencias. Por eso es que estos voluntarios que están haciendo ese trabajo en el bajo astral y los seres de alta energía que están directamente trabajando allá sin necesidad de encarnar en el planeta, tienen que ser renovados o reemplazados periódicamente. Entonces eso es un cuento muy complejo como para que vengan a tomarlo de manera tan olímpica como lo hacen esos personas de ese otro canal y de esos otros lugares donde hablan de la conspiración agenda arconte y todas bobadas. Entonces, lo mismo pasa a nivel nuestro humano. Imagínense una persona que está sumida en la depresión y usted, no, usted está ahí pendejo, deje de estar triste, deje de ser bobo, ánimo, a ver, muévase, a ver, no, deje de ser jodón, deje de ser víctima, deje de ser llorón. Alguien que está pasando por algo tan difícil, le vengan con eso.
o una persona que está en un estado de ira, lo acojan con ira. Una persona que está en las drogas, en el alcoholismo. Entonces, no es fácil. Y cuando llegamos al nivel nuestro, cuando empezamos a revisar nuestra propia densidad que está en esa parte que ocupamos en nuestro cuerpo sutil, en el bajo astral. Pero es que cuando hacen esos ataques ellos al bajo astral, nos afectan a todos, porque todos tenemos cuerpos sutiles que están en el bajo astral. Porque como lo dije acá, el bajo astral no era malo, el bajo astral era una capa dentro de esa cuarta dimensión en donde el componente astral tiene, digamos, su espacio. Entonces, hay partes de nosotros que están densificados ahí. Y nuestra misión, cuando miramos hacia adentro y empezamos a iluminar nuestra oscuridad, a abrazar nuestra oscuridad, a traer de la ignorancia, el desconocimiento, eso que está en nuestra oscuridad, para traerlo a la luz mediante el reconocimiento, la aceptación, el perdón, con amor, compasión y gratitud. Todo ese proceso lleva tiempo y tiene sus recaídas, tiene sus momentos de flaqueza, tiene sus momentos donde uno tiene que levantarse de nuevo. Pero a diferencia de lo que muchos critican por ahí, cuantas más veces caes, y la gente dice, ahí cae otra vez, un momentico, cuantas más veces cae, implica que usted se levanta. Y cuantas más veces te levantas, más fuerte te vuelves. Y llega un punto donde esas caídas empiezan a disminuir. Y cada vez te mantienes más tiempo de pie firme. Por eso es que no podemos juzgar. Es que como son los malos, los villanos, que los cuelguen de los postes. Richard, eso es muy difícil, perdonar a esos criminales. Cada quien vive su infierno. Sí, están actuando aparentemente en impunidad, haciendo lo que están haciendo terrible, sí, eso es verdad. Pero no nos vamos a igualar a ellos, no vamos a cargar con sus culpas. Por eso es que perdonamos para descargarnos de cosas que no son nuestras y que el responsable cargue con ellas y asuma la responsabilidad. Por eso es que hay que acabar con la victimización, el victimismo, la autocompasión, la autocomplacencia y entender que si a mí me hicieron algo mal, yo me voy a levantar, pero no voy a cargar con la culpa del otro, reprochando, amargándome, enojado, resentido, diciéndole mal a ese otro, clamando por justicia, que es una forma disimulada de venganza. Entonces descargo eso, porque me merezco lo mejor, me merezco vivir en paz, estar en paz. Entonces, ¿qué hay detrás del trueno? El relámpago, el rayo, la celda de tormenta, las condiciones que formaron la tormenta. ¿Y qué hay después de eso? Y es ahí donde nos tenemos que enfocar cuando estemos en medio de una tormenta. La tormenta no la evades, la encaras. ¿Qué hacen los navegantes cuando están metidos en una tormenta? Buscan salir de ella, sí. ¿Y saben cómo? Encarando la tormenta. Poniéndole el pecho a la tormenta. Porque es la única manera de salir. Y quizás en el proceso naufragues. Pero si logras sobrevivir, aprendiste algo que en la próxima tormenta podrás manejarla mucho mejor que en aquella donde eras ignorante de cómo hacerlo.
Por eso es que rescato algo muy hermoso que leí hace poquito de esta queridísima suscriptora, una niña española muy especial que su nombre traduce mar, Itzazo. Un saludo para ella y para su hermosa montaña. Mujeres valientes, muy especiales. Un saludo desde aquí a ustedes, mi niña Itzazo y mi montaña. Esta chica que hice el comparativo con el poema de Giván, el mar y la montaña. Itzazo, mi niña Mar, dijo algo muy hermoso en estos días en una publicación en Facebook. Está bien de haber abrazado la oscuridad. Está bien haber hecho el trabajo de iluminar nuestra oscuridad, de darnos cuenta de nuestros defectos, errores y empezar a trabajar para mejorar, corregir, desechar lo que ya no te sirve, fortalecer lo que hay que fortalecer y trascender. Ya. Entonces ya es hora de abrazar la luz que eres, la luz que somos. Y esa reflexión tan hermosa me lleva a esta. Somos tormenta, somos energía pura, somos desbocados, locos errantes, pero también somos esa calma, ese arco iris, ese aire puro, esos colores maravillosos que hay después de la tormenta. Y el valor de nosotros como seres humanos que han vivido esta esclavitud y sometimiento y toda esta oscuridad que nos embargó por milenios, por tantas reencarnaciones, ya es suficiente de quedarnos en esa victimización. Y más bien démonos cuenta de que ya estamos en el momento de abrazar la luz y de empezar a levantarnos, de manifestar, de proclamar, decretar que no vamos a ceder ante la oscuridad porque somos luz y porque la luz brilla más donde haya oscuridad. Dejemos de empoderar la oscuridad y el mal. Dejemos de empoderar todo aquello que así digan, no, es que estamos luchando contra las entidades malignas. No, usted lo que está haciendo es fortalecerlas, porque estás alimentando la idea de que tienen el poder, en vez de fortalecer nuestra capacidad como verdaderos guerreros de estar siempre de pie, como montañas, como enormes mares, como grandes huracanes, pero también como grandes calmas, grandes silencios, grandes susurros, inmensos, como seres de luz, experimentando esta vivencia en cuerpos humanos. Somos seres divinos. Entonces ya no abracemos esa oscuridad, ya la iluminamos, ya sabemos lo que tenemos. Entonces es hora de empoderarnos como seres de luz. Dejemos de alimentar el mal. No quiere decir que le demos la espalda y hagamos lo de la avestruz, mete la cabecita en la arenita y pone el culito arriba. No, señor. Neutros, que no es neutralidad. Dejen de manipular la palabra. Lean que es neutral. Ser neutral. No indiferentes. Somos observadores y testigos. Y lo que están haciendo mal esa gente, nosotros los estamos observando, los estamos viendo y estamos aprendiendo que nunca, jamás, en ninguna vida haremos lo que ellos están haciendo mal, porque somos mejores. Y antes, gracias porque nos están mostrando eso mal que están haciendo, para que nosotros no caigamos. Y si lo hicimos, tengamos el valor de reconocerlo, de corregirlo y cambiarlo. Eso es evolucionar, eso es despertar conciencia. Dejen de alimentar la oscuridad y la maldad, victimizando y justificando el negocio de vender bobaditas porque los arcontes son muy poderosos y vienen contra tu alma. No, tú eres el poderoso, yo soy el poderoso. Dejen de alimentar y de darle poder a cutulos y chutulos y todas las pendejadas que se inventan. Sí existe maldad en el mundo, eso nadie lo niega.
Pero esos malos son tan pocos que parecen muchos. Es porque hay demasiada gente multiplicando lo que ellos hacen, generando miedo y haciendo creer que lo único que hay es lo que hacen los malos, los malvados. Y lo que hacen los buenos, lo que hace la gente de bien, que somos más, en silencio con esa adoctrinada y programación religiosa. No, que tu mano derecha no sepa lo de tu mano izquierda. Sí, es verdad que uno no debe vanagloriarse de las cosas buenas que hace, pero no quedarse callado ante las cosas buenas que muchas personas están haciendo. Eso es diferente. Entonces, empecemos a cambiar el paradigma. Me encantó lo que dijo este señor de Bitácora del Sur en estos días. Dejen de llamar élite a esos parásitos que están destruyendo tantas cosas buenas del mundo, creyéndose los todopoderosos, cuando en realidad es una minoría. Ni siquiera llega a ser menos del 1% de la población mundial. ¿Y por qué se parecen estar tan poderosos? Aquí lo he dicho más de una vez en el canal, porque hay una inmensa mayoría de gente que le come de cuento a lo que publican noticieros, medios de comunicación y redes sociales, donde magnifican y muestran solamente los actos malos de unos pocos, pero masificado en las redes sociales parece muchísimo, mientras silencian, vuelven anónimo, ocultan, ignoran, le dan la espalda los millones y millones y millones de actos bondadosos cotidianos que hacemos todos. Así de simple. El número de personas que son cómplices con pinches directos, lacayos, testaferros, de esas gentes parásitas, no élites, porque la élite es algo de alta calidad. Empezamos a desprogramar esos parásitos, sus lacayos, no llegan ni al 1%. 8.000 millones, el 10% son 800. El 1% es 80 millones. Ni siquiera alcanzan el 1%. Pero los indiferentes, desafortunadamente, los alcahuetas, los pasivos, son muchos, demasiados. Y es ahí donde esos poquitos se muestran como los todopoderosos, cuando en realidad lo que los sostiene es la indiferencia y la pasividad de mucha gente, el importaculismo de mucha gente. Por eso espero que entiendan el mensaje. Voy a ver si hay luz para conectar el computador porque me estoy quedando sin batería. Y si no, terminamos aquí. No hay luz. Bueno, entonces terminemos acá. Recuerden, no importa lo dura que sea la tormenta, siempre viene la calma después. Yo he pasado por situaciones que ustedes, más de uno lloraría. Y he conocido casos de personas que las han pasado peores. Y aquí estamos. Entonces, confíen, no tengan miedo, crean en su ser. Todo tiene una razón de ser. Vea, por ejemplo, cuando se reventó ese tubo, uy, no, qué cosa tan brava, yo, uy, Dios mío, se me inundó todo. ¿Qué hice yo? Bueno, ¿me pongo aquí a alegar o qué hago? No, me puse a sacar agüita, a secar todo, calladito. Dejé que saliera esa rabia y cuando llegó mi gordita hermosa, pues sí estaba un poco enojado, pero calmado. Y el señor que hizo el arreglo vino y me dijo, tan siquiera se dañó ese. Yo, ¿por qué? No nos habíamos dado cuenta del daño verdadero que había más abajo, con razón no podíamos arreglar esta vaina. Pero es que cuando alguien se te atraviesa en el camino, en vez de decir, hijo de mamá, atravesado, póngase a pensar, mi Dios sabe cómo hacen las cosas, quizás más adelante me podría haber pasado algo si esa persona no se hubiera atravesado.
Entonces entendamos que es simplemente cambiar el chip, cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas, dejar de ser víctimas para convertirnos en guerreros que asumen con valor, honestidad y humildad toda tormenta. Porque cuando el diablo le dijo al pelado, te vengo a joder, vea esta tormenta poderosa que te mando. Y el pelado le dice, sí, de malas porque la tormenta soy yo. Bueno, es mi adaptación a la historia. De todas formas, muchas gracias. No olviden este tema del pulgarcito. Fuera de eso, apoyemos el canal. Sí, estoy solicitando a la gente que apoye el canal, que haya más personas que me aporten al canal, no a través de las membresías, porque sinceramente eso es un tema largo, pero sí por otras maneras. Compartan los videos, hablen del canal, recomiéndelo, compartan los videos. Y los que tengan capacidad económica, hombre, no les cuesta nada $1, $2, $5, y de esa manera vamos alimentando un Gesara, no solamente para mí, sino para tanta gente que se beneficia con estos videos. Entonces les doy las gracias, un abrazo cósmico y bueno, aquí disfrutando la vida, se me cuidan mucho y recuerden, si en este momento estás pasando por una tormenta, le digo esto, eres tan amado, que cuando termine esa tormenta, verás lo maravilloso que eres. Entonces ten valor y ponle el pecho a la tormenta. Y cuando necesites ayuda, habla, no te quedes callado. No es menos pedir ayuda, no es de cobardía decir necesito ayuda. Hable, no se quede callado, no se desahogue con drogas, con alcohol, peleando con todo el mundo. No, hable. Pida ayuda, sea de un psicólogo, de un sacerdote, de un pastor, de un amigo. Y si no puedes, escribe o haz un video tú mismo, desahogándote. Y luego véalo con calma para aprender. Abraza un árbol, camina descalzo, métete al agua, disfruta la vida, haz el amor. Sé feliz, nos merecemos mucho. Dejemos de alimentar lo malo, lo oscuro, a los parásitos. Abracemos la luz, porque somos luz. Un abrazo cósmico.